Hola a todos mis apreciados oyentes. Una bendición especial a cada uno de ustedes. En este día, por la gracia de Dios, estamos listos para leer Esperanza a tu vida. Muchas gracias por ser parte de estas lecturas. Para este día, continuamos con el libro de Hebreos en el capítulo 7, versículos 15 y 16. Las Sagradas Escrituras nos dicen: esto es más evidente aún cuando, a semejanza de Melquisedec, se levantó otro sacerdote distinto. Versículo 16. Constituido no según una ley humana, sino según el poder de una vida indestructible. Estamos estudiando entonces las características de este sacerdote, que era superior inclusive a los que venían de Aarón, de la tribu de Leví. Ahora estudiaremos la característica distinto. Aquí se nos presenta a un sacerdote distinto al sacerdote presentado por los levitas en el libro de Levíticos. Allí solo se prefiguraba al que vendría, originario de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, con un servicio limitado en días y años. ¿Por qué era distinto Jesús? Mario, un estudioso en la materia, Mario Veloso, resume de esta manera: distinto con respecto a la ley. Según la ley sacerdotal, se imponía que el sacerdote descendiera de la tribu de Leví, pero Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Otro aspecto, distinto con respecto a la vida. El sacerdocio levítico solo puede otorgar autoridad formal. Cristo, en cambio, es sacerdote por el poder de una vida indisoluble. Establece y permanentemente. Estable y permanentemente. No existe ningún sacerdote levítico con vida así como Jesucristo. En los días de Jesús, en el templo, había un sistema de turnos para los sacerdotes, especificando los tiempos cuando cada uno podía ejercer su ministerio. El sacerdocio de Cristo no posee limitación alguna. Diferente aspecto que señala este estudioso en la materia: distinto Jesús con respecto al tiempo. Él es un sacerdote para siempre. Todos los sacerdotes levíticos murieron. Inclusive, el sistema sacerdotal arónico terminó. Sin embargo, Cristo actualmente intercede por los pecadores en el santuario celestial. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Tienes alguien que ruega por ti. Bendito sea el Señor por siempre. Y puede notar acá, entonces, que el sacerdocio lo fue instituido por Dios, pero terminó allá con la muerte del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Ahí estaba el sacerdote también ya, ofreciendo la víctima de la tarde, porque había un continuo, un corderito que se ofrecía en la mañana y otro que se ofrecía al bajar el sol, al atardecer. Entonces, cuando Jesús muere, allí termina todo el sistema sacerdotal que Dios mismo había señalado para el pueblo. Distinto con respecto al juramento. Los otros sacerdotes no fueron hechos sacerdotes por juramento, pero en este caso, Dios mismo juró para dar seguridad a la promesa. Ese juramento concede base al sacerdocio del Hijo, en contraste con el fundamento legal del sacerdote levítico. Siguiente señalamiento: es distinto porque es el fiador de un nuevo pacto. Gloria sea al Señor. Nosotros tenemos seguridad, garantía en Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Debido entonces a ese juramento, Jesús es quien garantiza, quien te asegura este mejor pacto con Dios el Padre. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero Cristo no tiene problema con la muerte porque Él venció a la muerte. Entonces, tú y yo tenemos
bien afianzada la seguridad en el ministerio intermediario de Cristo allá en el cielo. Este sacerdocio intercesor es el mismo. El sacerdote intercesor que tenemos hoy sigue siendo el mismo que te creó, que creó a Adán y Eva y que nos redimió con su sangre, que persiste en su proyecto de salvarte, de alcanzarte. Gloria sea al Señor. Él persiste. Él no se da por vencido. Aunque tú corras de Él va tras ti. Bendito sea el Señor. Y por eso intercede diariamente y permanentemente por ti, por mí, por nosotros. No necesita, entonces, ofrecer sacrificios por sí mismo. El sacerdote, cuando se presentaba y entraba al tabernáculo, y cuando era el día de la expiación, él primero tenía que ofrecer sacrificio por él, porque si pecaba, si había pecado en él, allí mismo moría. Y también tenía que ofrecer sacrificio por su familia. Y hasta después que había ofrecido primero una víctima que llevara el pecado de él, el de su familia, entonces podía ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Pero Jesucristo no necesita ofrecer sacrificio por sí mismo porque él murió una sola vez. Ni tiene que pedir prestada una vida. El sacerdote tenía que poner a un animal para que muriera. ¿Por qué? Porque precisamente todos esos animalitos que morían allá en el sistema de adoración hebreo representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual anunció Juan el Bautista y que tuvo su cumplimiento. Y es en él el que crees tú también, todos los cristianos. San Juan 10:18. Nadie, dijo Jesús, me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Un incrédulo pretendía burlarse de una abuelita creyente, a quien le hizo una pregunta. Le dice este joven que se burlaba de esta anciana. ¿Qué significa para ti ser salva?, le preguntó. Ella, con seguridad, respondió: para mí, ser salva significa que Jesús se pone mis zapatos y yo los suyos. Jesús se puso en tu lugar, en mi lugar, en nuestro lugar, siendo al mismo tiempo nuestro sacrificio, nuestra ofrenda y hoy mismo nuestro sacerdote, el sumo sacerdote que entra al lugar santísimo. Murió tu muerte y mi muerte para que tú, querida jovencita, niño, hermano, anciano, apreciada oyente, hermanos en la fe, para que nosotros vivamos su vida. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Se puso nuestros zapatos para que nosotros podamos usar los suyos. Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para tu justificación, para la mía. Primera de Pedro 2:24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas tú fuiste sanado, yo fui sanada. Primera de Pedro 3:18, murió por los pecados una sola vez. Quiere decir que Jesús no puede estar siendo presentado para ser sacrificado una vez por semana o una vez al mes o cuando se le va a adorar. Un momento con eso. La Sagrada Escritura nos dice claramente, Primera de Pedro 3:18, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, querido. Bendito sea el Señor. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Isaías 53, 4-5. Te invito a leerlo cuando tengas oportunidad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, tú y yo, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por tus rebeliones, por las mías, querido.
molido por tus pecados, por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, tú y yo fuimos nosotros curados. ¿Qué decidirás tú con mi Cristo? Con ese sacerdote que es distinto, pero superior, porque no necesita ofrecerse varias veces. Allá en la cruz del Calvario, él fue el sacrificio de toda la humanidad. Y si tú crees en ese sacrificio, también debes creer que él oficia y media ahorita delante de Dios el Padre. Y tú, si tú sinceramente reconoces su sacrificio expiatorio, le aceptas en tu corazón, haces un pacto de amor con él, tú podrás empezar a ver la gloria y a vivir un cielo desde aquí, de la tierra. Es mi deseo y oración que abramos nuestro corazón a nuestro maravilloso Jesucristo, que murió, resucitó victoriosamente, pero que también hoy, actualmente, intercede, ruega por ti. Aprovechamos entonces ese maravilloso tiempo de oportunidad. La paz de Cristo quede contigo. Sí, nuestro divino mediador, nuestro intercesor, el que ruega por nosotros, lo permite. Aquí estaremos en una siguiente oportunidad. Amén.